finalmente vamos a hablar de otro concepto y otra herramienta que es muy confundida con la noción de gobierno abierto. Y es justamente la práctica, la noción y el concepto de transparencia. Mucha gente piensa que gobierno abierto, ¿sí?, es igual a transparencia, que teniendo transparencia, entonces ya está garantizado un gobierno abierto. Y al igual que los otros conceptos que vimos, la transparencia efectivamente es la piedra angular incluso del gobierno abierto, pero no agota el gobierno abierto. Y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué transparencia no necesariamente es lo mismo que gobierno abierto, insisto, aunque sí está en el centro del gobierno abierto. Vamos a definir la transparencia como un atributo de la administración pública que le permite al ciudadano conocer con claridad el conjunto de reglas, de regulaciones, de procedimientos que sustentan la toma de decisiones en la administración pública y el resultado de esa toma de decisiones, ¿no? En la lógica de la administración pública, todo ese tipo de información es plasmada en documentos. A veces son escritos y a veces son electrónicos. Pero toda la realidad de la administración pública, ¿sí?, la forma en la que se toman las decisiones, los resultados de la misma, se documentan. Ese es el principio básico de la administración pública. La posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a esos documentos, que a su vez son el reflejo de los procesos, regulaciones, procedimientos de toma de decisiones y los resultados de las mismas, es justamente el sustento de lo que vamos a conocer como transparencia. Y la capacidad del ciudadano para acceder a esa información está regulada por un derecho, que es el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Y ese derecho es clave en la relación gobierno-ciudadano. Y a diferencia de las otras dos herramientas y conceptos que habíamos visto, me refiero al de datos abiertos y me refiero al de gobierno electrónico, aquí sí el de transparencia, ¿sí?, es un elemento que al estar vinculado a un derecho ciudadano, empodera al ciudadano en su relación con el gobierno. Es una herramienta poderosísima el derecho a acceso a la información, porque entonces le permite al ciudadano conocer cosas sobre su gobierno que de otra manera sería imposible conocer. Y como ya vimos también, alguna de esa información es súper sensible y súper importante, ¿sí?, para darse cuenta que a veces, en ocasiones, el gobierno no necesariamente actúa en el mejor interés del ciudadano. Y al acceder a esa información, el ciudadano cuenta con la herramienta para entender cómo, por qué esa toma de decisiones se dio así y, más importante aún, qué se puede hacer para remediarlo. Pero bueno, resulta ser que la transparencia y el acceso a la información, aunque en muchos países data de varias décadas e incluso siglos, en países como México es algo relativamente reciente. Ya Domenico Mayone decía, las democracias no nacieron transparentes, hay que hacerlas transparentes, hay que hacer un conjunto de previsiones normativas, jurídicas, institucionales, para que el ciudadano pueda acceder a la información. Y en esa lógica, ¿sí?, en esa lógica de toma de decisiones deliberadas, es que se juega en buena medida la capacidad del ciudadano para acceder a información pública. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con gobierno abierto? ¿Y por qué acceder a información no necesariamente significa que ya tenemos el gobierno abierto, ¿no?, que ya tenemos, un gobierno abierto? Y lo voy a simplificar de la siguiente manera. Decía yo hace un momento que las administraciones públicas se fueron haciendo transparentes a fuerza de reformas y de nuevas instituciones, muchas de ellas producto de luchas cívicas de ciudadanos, ¿sí?, que fueron ganando derechos ante el gobierno. Recordemos que la lógica del derecho al acceso a la información que sustenta la transparencia es una lógica de entrada individual, muy importante decirlo, y de exigencia del ciudadano hacia el gobierno, en donde es el ciudadano el que le dice al gobierno qué necesita, cómo lo necesita, ¿sí?, y el gobierno, de alguna manera,
le da al ciudadano la información que el ciudadano requiere cuando le solicita. Por otro lado, el gobierno tiene la capacidad para también poner a disposición del ciudadano información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Pero es finalmente el propio gobierno el que decide qué información considera que es relevante para el ciudadano, en qué formatos lo debe de poner a disposición, en qué temporalidad la va a poner a su disposición y el tipo de uso que le puede dar. Es decir, sigue habiendo todavía una lógica de relacionamiento unidireccional, ya sea del gobierno hacia el ciudadano, ¿no? O bien en su momento del ciudadano hacia el gobierno. Y una lógica procedimental, ¿sí? Basada en normas, en procedimientos, en protocolos derivados de leyes que median esa relación entre el ciudadano y el gobierno. Y a veces esto es complejo, hay que conocer formatos, procedimientos, le ponen la carga al ciudadano de saber cómo se llama ese documento o ese tipo de información en el lenguaje burocrático que tiene adentro de la administración pública para saber si puede tener acceso o no a esa información, ¿no? El resultado de esta lógica en muchas ocasiones ha sido lo que Jonathan Fox llama la transparencia opaca, ¿no? Estas formas de proveer información de parte de los gobiernos que no necesariamente son relevantes para el ciudadano, que no necesariamente están vinculadas con otros procesos como los de rendición de cuentas o de consecuencias respecto a la información que se conoce, que no necesariamente son provistas en los formatos que el ciudadano requiere. Es decir, a veces son provistas en términos impresos o en PDFs que no puedes tú aprovechar o utilizar para tus fines personales. A veces no son oportunas, toma mucho tiempo poder acceder a las mismas, ¿no? Y en fin, hay una serie de taras o de limitaciones que intermedian la relación entre el ciudadano y el gobierno, a partir del acceso a la información. Información que finalmente puede no necesariamente ser útil y puede no necesariamente ser generada a partir de una lógica dialógica que le permita al gobierno y al ciudadano establecer formas y parámetros de relacionamiento distinto. Como vemos, la transparencia es muy importante, pero en esta lógica reactiva, pasiva, no necesariamente cumple con una función muy importante, que es que la transparencia permita, ¿sí?, que el ciudadano aproveche al máximo posible toda la información que está en poder del gobierno que le puede ser útil, pero también limita la capacidad del propio gobierno para recibir la información y la retroalimentación del ciudadano que requiere para mejorar o para hacer cosas que simple y sencillamente no haría, ¿no?, porque no le conviene. Entonces sigue habiendo todavía en la lógica de la transparencia entendida así, un conjunto de limitaciones que no necesariamente llevan al gobierno, insisto, a aprovechar toda esa capacidad potencial instalada en el conjunto de la sociedad y que podría estar aprovechando. Por eso, transparencia es importantísima para que exista un gobierno abierto, pero no agota todavía el conjunto de elementos que se requiere para que un gobierno sea efectivamente abierto a los ciudadanos.